Bueno, mis queridos amigos, estamos en el capítulo número 3 de, valga la redundancia, 3 al cubo. Aquí con el sultán Javier Jatar, el leopardo Ezequiel Sánchez y acá el mítico Nico Rosso, futuro presidente de la nación, quien les habla. Teniendo en cuenta el éxito que fue el programa pasado y muchos temas que nos han preguntado sobre si podíamos explayarlos un poco más, hemos seleccionado algunos como para hablarlos más detenidamente, contemplando que, realmente vimos y creímos que fue muy buena la repercusión que tuvo tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, que de hecho está grabado en YouTube, para el que lo quiera ver. Siempre está bien pasar un chivo y hacernos un poquito de autobombo. Estamos como 3 al cubo en YouTube, de hecho les pasaremos el link y demás. También díganos si les gusta el diseño que hemos hecho, todo violeta, con el 3 y el cubo. La vaca púrpura, como diría Juan Diego Gómez. Contanos un poco sobre eso. Bueno, el ejemplo de la vaca púrpura. Claro, no, o sea, teníamos pensado hablar de otra cosa, pero ya que dijo lo de la vaca No, púrpura. hay un libro que se llama La vaca púrpura. Sí, justamente justamente de marketing. Del destacar por encima de los otros. Toquémonos por arriba, pero se decir destacar por encima de las otras vacas, que son blancas y negras. La vaca púrpura es esa que se. Bueno, sí que destaca, no hay mucho más que Como nosotros, que ya vamos tipo caminando por la calle y ya nos destacamos por nuestra siempre presencia, una especie de aura de abundancia. Bueno, Como cuando fuimos al evento de La Plata. Un halo de abundancia. Un halo de abundancia. No lo había pensado así, pero bueno. ¿sabes qué? Estamos en el capítulo 3 de 3 al cubo, Capicúa, 3. Claro, yo quiero que compartamos a la gente por qué 3 al cubo, de paso, ya que estamos acá. Ok, explícalo que vos fuiste el creador de tal idea. No, eso Somos surgió. Co-creadores, entre- co-creadores. O sea, estábamos entre muchos nombres, muchas ideas. Y hay un libro que se llama U al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta eso y entendiendo el hecho de los saltos cuánticos y la exponencialidad y nuestro crecimiento personal que tuvimos en este tiempo, en todos los aspectos, fue como decir, ok, somos 3 y por qué no al cubo por todo lo que venimos logrando. Claro, teniendo en Entonces, cuenta la exponencialidad, sobre todo, que da la información de este programa. Claro, o sea, sabiendo que le podemos transmitir a la gente lo mismo que nos causó nuestro crecimiento de la manera en la que lo recibimos y evitarle a la gente un proceso de autoeducación buscando por diferentes aspectos, diferentes lugares, diferentes fuentes de información que a nosotros nos llevó mucho tiempo procesarlo y hacérselo más simple y más sencillo. Impecable, impecable. Bueno, a ver, en el tema de hoy, que dentro de todos los temas que nos han pedido y un poco los temas que nosotros barajamos como para ir siendo más específicos, en el tema de hoy puntualmente vamos a hablar sobre lo que son las influencias y cómo estas influencias repercuten en las acciones, hábitos y demás que nosotros vamos a tener y en el estilo de vida que vamos a tener. Hay una frase muy conocida que está como muy cliché o muy trillada, que es: uno es el promedio de las 5 personas con las cuales se junta la mayor parte del tiempo. Pero a veces la gente la dice así porque sí, pero no se explaya muy bien esa frase. Contemplando eso, creo que podés explicar un poco más sobre qué distintos tipos hay de influencia y bueno, cómo mejorar o cómo elegir con quién qué influencia permitir que valga la redundancia, que influencie en tu accionar y cuáles no. Bien, es un tema bastante amplio, nombraste un montón de cosas, estaría bueno ir uno a uno. Primero, entender el tema de las influencias desde una manera muy tangible, ¿no?, en la sociedad, y es entender que somos el promedio de las 5 personas con las que más compartimos tiempo. Y eso afecta, pero de una manera muy puntual. Obviamente siempre hay casos excepcionales, pero afecta muy puntual a muchas personas y a la gran mayoría, te diría, desde lo económico, desde su estado físico, desde su imagen, desde varios aspectos. Y date cuenta cómo generalmente esa persona que comparte con personas que tienen un salario promedio o ganancias promedio, su ganancia es promedio. Tal cual. O sea, Eso tiene que ver con la mentalidad
O sea, la mentalidad, eso es lo que estás intentando explicar a los chicos, ¿sí, no? Sí, un poco tiene que ver con la mentalidad influido Claro, por de el terceros. promedio. O sea, uno no se da cuenta de muchas cosas inconscientemente, terminás viviendo siendo un promedio. O sea, si hay un ejercicio para hacer, que este ejercicio está muy bueno, que te hagas una lista de las 10 personas con las que más compartís, identifiques las 5 más cercanas que más te conocen, preguntarle cuánto ganan y hacer el promedio de esas 5 y fijarte cuánto ganas vos. Ok. Ok. A nosotros nos pasa. Y estamos, sí. Ok. Fíjense, No no lo sé si- había, no sé si lo habían pensado. no lo había pensado de tal manera. De hecho, por ahí hay un montón de gente que ni siquiera se ha anotado cuáles son las 5 personas con las cuales mayor tiempo pasa. Por más que WhatsApp te lo muestra, ¿viste? Sí. Pero una cosa es la gente con la cual más tiempo hablas por WhatsApp y otra cosa es la gente con la que más tiempo compartís. A ver, si lo vemos desde ese punto de vista, parece que estamos encerrados o destinados a ser el promedio de esas personas. Pero yo creo que no. Sí. Y estamos hablando del otro tema. ¿Cómo hacemos y cómo conseguimos influencia a personas que terrenalmente y físicamente no tenemos acceso? ¿Cómo se puede hacer ahí? Yo creo que eso lo podríamos hablar un poquitito más tarde, Ok. como para darle tipo hacks para salir a la gente de ese De donde estado, de donde están hoy, porque generalmente... Es marketing, es un vendedor. No. Quiere que se queden más tiempo en el programa. Claro. Todo Es esto- toda una estrategia. Todo esto pasa de manera inconsciente generalmente. Ok. Vamos a tocar diferentes aspectos como la salud. Fíjate que no te das cuenta, pero estás compartiendo, vos compartís conmigo y ¿qué compartimos? Desde que empezamos a juntarnos con el mítico, ¿qué hacemos? Tomamos más Monster. ¿O no? Y yo como más sano y tengo mejores... No, yo esto, en serio. No, o sea, pero es la alimentación, de- sobre claro, todo ¿no? la familia. Es más, si tienes una familia, o sea, si tienes el padre, la madre que come mal, lo más seguro es que los hijos también terminen teniendo sobrepeso. Totalmente cierto. a mí lo que pasa es distinto, que en mi casa se come, en mi casa cuando vivía yo con mis padres, se come mucho, pero ellos son toda gente que naturalmente es flaca, no tiene ese problema de engordar, pero yo no podía seguir ese mismo ritmo, ¿entendés? Porque mi genética no me lo permite, o sea, mi genética era distinta desde el punto de vista metabólico a todos, y yo no podía seguir ese mismo ritmo. Ahora, desde que hace un tiempo que vivo solo y que me junto más con ustedes, sobre todo con vos, Leopardo, indudablemente mejoró mucho mi estado físico y mi peso y demás. O sea, ¿por qué? Porque los resultados que tiene la persona con la cual te juntás, indudablemente te va atrayendo a que tengas mejores resultados. Por más que, como digo, o sea, físicamente mi familia está impecable, pero yo creo que más por un don natural que por la práctica, ¿se entiende? En cambio, en tu caso, vos me has hecho mejorar mucho desde el punto de vista de la práctica, de llevarlo a la práctica, el hábito de comer bien y demás, y cada un determinado periodo de tiempo. Total. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero todo eso empieza a influir generando pequeñas conexiones en nuestra mente, pequeñas condicionantes que no nos damos cuenta y terminan moldeando el quiénes somos. Y dentro de ese quiénes somos, el cambio, como vos lo habías dicho, se da cuando te volvés consciente de eso. Ok. Y empezás a buscar cuál sería, por así decirlo, tu autoimagen. Pero identificando los aspectos más importantes de tu vida, ¿no? Identificando económicamente cómo estoy, cómo quiero estar, cómo me merezco estar en esta vida. Ahora, físicamente, cómo estoy, cómo quiero estar. Y así vas avanzando en diferentes aspectos en cuanto a tu estado de evolución mental, de tu mindset, ¿no? Y vos te tenés que ver como la persona que querés ser. Claro, ahí hay un ejercicio en el cual si vos identificás esos aspectos que para vos son importantes, porque hay mucha gente que quizás no le interesa mejorar su estado físico, pero sí le interesa mejorar su economía, y pueden hacer ese ejercicio en base a la economía, que es detallar todos esos aspectos en los que querés mejorar, pero ¿cuál es el resultado óptimo al que querés llegar? Pero no de una manera decir loca, decir, o sea, quiero tener 10 trillones de dólares. No, algo que vos lo puedas ver alcanzable trazando metas, que lo vamos a hablar no en este podcast, en otro, pero teniendo en cuenta que podés llegar a $1 millón tranquilamente aplicando ciertas cosas, pero cuando vos
empezás a trazar cuál es ese resultado óptimo el cual querés tener en lo económico y en otros aspectos, empezás a trabajar tu autoimagen y empezás a trabajar el cómo, cuál es mi yo ideal. Y ahí tenés algo para salir a perseguir. Claro, eso, o sea, eso también es importante porque muchas personas piensan en el cómo o el qué. O sea, ¿qué voy a hacer cuando haga ejercicio? O sea, ¿qué voy a hacer cuando haga ejercicio? Tengo un buen cuerpo. ¿Qué voy a hacer cuando tengo $1.000.000? Tiene que ver con el quién. Eso es lo que tú estás invitando a las personas, que vean Claro. el quién. O sea, qué hábitos, qué acciones tiene esa persona y que empiecen a hacerlas. Claro, ahí es donde se dice, no se trata lo que voy, de lo que voy a lograr, sino se trata en quién me voy a convertir. Claro. Y eso es clave cuando hablamos de autoimagen. Y por ahí si no tenés una referencia clara, es cuestión de, o sea, ver las personas, si no tenés un objetivo tangible por ahí en principio, ver las personas que tienen los resultados que vos querés tener en el ámbito que sea y decir, bueno, este tipo gana esta plata, o este tipo tiene el físico que yo quiero tener, o este tipo tiene el auto que yo quiero tener. Bueno, ¿qué hizo? Claro. Voy y le pregunto si lo conozco, si no lo conozco, trato de indagar sobre la historia de él, o hoy en día un poco con la posibilidad que nos da todo el tema de los podcasts y demás, o sea, podcast, canales de YouTube, lo que sea, vos te podés nutrir de información de distintas personas que han tenido muy buenos resultados, que las exponen en sus determinados canales, no solamente nosotros, sino que es como si estuvieses compartiendo el tiempo con esa gente directamente. O sea, y vos como que podés seleccionar quiénes van a ser tus mentores, se podría decir, aunque por ahí esas personas no te conozcan. Es que por más que no quieras, vas a terminar siendo influenciado por la información que estás consumiendo. Claro. O sea, capaz no necesariamente, si no eres consciente, no necesariamente con un Tony Robbins que lo puedes ver en el transcurso de tu casa al trabajo. También, o cuando haces tu cama. Sí, sí. Pero también eres influenciado de manera inconsciente si estás todo el día viendo mala información. O Claro. sea, creo que por ahí va el ejemplo de es decidir a o sea, es decidir quiénes dejamos entrar. Y también, si llegamos a tomar conciencia, que eso se va trabajando a lo largo del podcast, la persona también vaya aprendiendo la importancia de la conciencia, aprendiendo y no autoflagelarse, que eso habías dicho que íbamos a empezar a hablarlo, no autoflagelarse por los errores que cometió antes. ¿Ok? Sí, eso es Que muy conscientemente importante. ahora se dio cuenta de que existen esos errores. Sí, eso es un poco lo que hablábamos al final del podcast anterior, que, o sea, hay gente que por ahí, no sé, termina de ver un determinado programa de desarrollo personal o lo que sea, y bueno, ahora tiene una determinada información, pero dice, se pone a lamentar por, bueno, si lo hubiese tenido antes. Bueno, ya está, antes no la tuviste, es un hecho. Ahora que la tenés, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo mismo, bueno, si me hubiese, hablando de influencias, si yo antes hubiese dedicado más tiempo en juntarme con tales personas que tienen determinados resultados, en vez de juntarme con, qué sé yo, por decirte un ejemplo, no sé, a amigos que toman cerveza en una plaza y no hacen nada, ningún tipo de productividad. Todo bien, pero no están encaminados a tus objetivos. Bueno, ya está, eso es un tiempo perdido, ponele, pero bueno, ahora tenés otro tiempo como para hacer algo al respecto, para empezar a juntarte con las personas que tienen los resultados que vos querés tener. Traigamos a tierra, qué hacks o qué trucos se pueden hacer para que comiencen a influenciar personas acorde a nuestros objetivos. ¿Ok? Bien. Bueno, hablaron varias cosas interesantes. En una dijiste el tema de volverse consciente. Y que hay muchas cosas inconscientes que como que nos afectan negativamente. ¿Ok? Y eso pasa si no tenés identificado cuál es tu yo ideal. Y una vez que identificaste tu yo ideal y tenés trazado cómo querés ser económicamente o cuál querés que sea tu resultado económico, ahí es donde decís, ok, ¿esto me aporta, me acerca o me aleja? Ok. Y empezás a armarte toda una rutina en la cual ahí vienen los hacks, en los que todo el tiempo estás consumiendo, influenciándote y promediándote hacia más. Entonces, si hoy en día no tenés la situación la posibilidad de estar en la situación económica que querés estar, ahí es donde vos podés convertir tu escenario de vida en libros, audios, como estos podcasts,
yendo a eventos sociales, que ahora cada uno puede contar alguna experiencia, algún clic que recibió en algún tipo de evento social o de podcast o de algo relacionado a lo económico que vamos a tratar más específico. Uno puede también preguntarle a esas personas que ven una situación económica mejor, ¿qué hizo para llegar a donde llegó? Esa persona va a estar, pero súper, si tiene el tiempo, va a estar con muy buena predisposición para ayudarte y darte un buen consejo, recomendarte un buen libro. A veces por ahí pensás que no, me da vergüenza, no le voy a preguntar porque no le quiero hacer perder el tiempo y demás, pero también ponete del otro lado, es muy gratificante que una persona te lo pregunte. O sea, te pregunte cómo llegaste a tener tales resultados o cómo llegaste a hacer tal cosa, tal objetivo y demás. O sea, es gratificante para vos y obviamente vas a tener ganas de contarle a la otra persona. No solo eso, sino que cuando llega el mensaje, si la persona te pregunta, lo primero que uno se da cuenta es que existe la proactividad del otro lado. Y eso es algo muy difícil de conseguir y muy valioso. O sea, me ha pasado varias veces que personas me dicen, tienen espacio para gente con hambre, tienen lugar para alguien que quiere crecer. Mi lista de próximas personas a conseguir, cuando se abran los otros puestos, los tengo esas personas en pendiente. Porque lo tomo. O sea, la proactividad de la persona, o sea, la persona que recibe esa proactividad es muy valioso, porque en el mercado, llamémoslo mercado laboral, o sea, a pesar de que no creamos empleos tantos de manera convencional, sino más digital, más a resultado, claro, más a más resultado resultado que a cumplir un determinado tiempo. pero la proactividad es algo tan escaso, o sea, la proactividad es algo tan escaso, justamente, capaz, incluso influenciado por su círculo de amigos, un círculo de amigos que no es proactivo, un círculo de amigos que es reactivo. Lo habías explicado la vez pasada, en el podcast pasado. Lo más seguro es que incluso ese miedo se vaya transmitiendo entre el círculo y diga, uy, yo no le escribo a tal empresario porque capaz no me responde. A mí me pasó el otro día, nada que ver con dinero, pero le pregunté a Matt Crypto en qué hotel se estaba hospedando, porque me pareció que hizo un viaje muy bueno. Le pregunté en qué hotel se estaba hospedando y lo etiqueté en una historia. Me reposteó la historia y me respondió en el lugar. Y yo dije, ah, mira. Y le dije, aprovechó mi mente, le dije unas cosas, intercambiamos palabras. Y lo que yo pensé es, o sea, yo lo tenía tan arriba que me daba miedo, o sea, me daba un poquito de miedo decir, nada, no me va a responder. Pero bueno, justamente las personas aprecian esa Es que proactividad. ponete del otro lado, hay veces que hay gente que nos pregunta a nosotros y nosotros siempre cuando tenemos el tiempo, dedicamos un tiempo del día a responderle a las personas que por ahí están en la situación que nombraste vos previamente o en la situación que vos estabas para con Matt Crypto. Matt Crypto es un empresario mexicano que tiene 30 años, millonario con criptomonedas. Bueno, y ¿sabés qué es más gratificante aún? Cuando llega un mensaje como los que me llegó de una persona que decía, gracias porque el consejo que dieron en el podcast pasado de los 5 segundos está haciendo que tome iniciativa más rápido de las cosas y deje de perder tiempo. Cuando hay cambios en la gente es lo más gratificante. Sí, sin duda. Y después, en cuanto a salud, por ejemplo, porque en cuanto a salud es algo muy tangible a la vista. O sea, tenés que ver también, ponele, el aspecto físico de todas las personas con las cuales vos te estás juntando más tiempo y por decantación terminás teniendo más o menos, o sea, requiere de mucho temperamento, o sea, y de remar mucho contra la corriente. Si vos te juntás con gente que constantemente come mal, no hace actividad física, es muy difícil que vos no caigas en la tentación de, bueno, y comer al picar alguna boludez. ¿Se entiende? Requiere, o sea, si vos no te juntás con la gente correcta o con la gente que te acerca a tus objetivos, podés llegar, o sea, te puede llegar a ir bien igual, te puede llegar a ir bien, pero requiere de un autocontrol muy elevado y siempre es mejor que vos puedas remar a favor de la corriente, o sea, juntándote con gente que, por ejemplo, en este caso de la salud, del fitness, ponerlo como le quiera decir, que tenga buenos hábitos en cuanto a la comida, que te termine yendo bien, porque no vas a tener todas esas tentaciones constantes de una picadita, de una hamburguesa, y vas a estar mucho más tranquilo y vas a vivir una sinergia con esas personas mucho mejor. Claro, ahí el principio sería, porque si ya eres una persona que ya sabes quién quieres ser, ya tienes tu objetivo claro,
también es como los valores, creo yo, o sea, no se cambia, o sea, si estás en el momento de arranque te puedo decir, sí, eres muy influenciable, pero si una persona se está poniendo grosso porque quiere ponerse grosso porque sí, por X motivo, dudo mucho que coma mal, incluso cuando los amigos estén comiendo mal, ojo, y Por eso, depende del temperamento. Claro, de sí, sí, decir sí. que no. Depende del temperamento para decir no. Dale, no, no. O sea, mis objetivos son más importantes que una gratificación instantánea para quedar bien con ustedes. Yo creo que ahí primero trabaja la voluntad, tenés que tener una voluntad y tenés que estar seguro de que ese cuerpo que querés, o sea, realmente lo deseás. ¿Cuándo te das cuenta que ese deseo es fuerte? Cuando vos no lo podés reemplazar por algo. Si vos deseás ese cuerpo y decís, no, bueno, pero si llego a este estado estaría bien, eso no es deseo. Primero tenés que estar seguro de lo que estás planteando como meta, eso lo vamos a hablar en otro podcast. Pero empezando por ahí, ¿qué es lo que genera más voluntad? Es la conciencia, es ser consciente de las cosas que estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué te habrá pasado a cualquiera de los dos? ¿Qué les habrá pasado cuando se enteraron que X alimento que ustedes consumían causaba tal y tal y tal y tal cosa en el cuerpo? Mala o buena. Mala. Y te da menos ganas de consumirlo y como que te pasa a gustar menos. Porque te volvés consciente de eso. Y cuando te enterás de que hay otra cosa que es así, en vez de mala, pero buena y te acerca a tu resultado. Sí, te da más ganas de comerlo. claro, Sí, puede ser. también tiene que ver mucho con el tema de cómo lo metes en tu cabeza. O sea, no tiene que ser un, no puedo comer esto, sino que ponlo en tu cabeza de, bueno, ahora tengo esta variante para suplir la necesidad o el placer que yo me daba antes, tomarme Coca-Cola. Bueno, lo puedo suplir con un vaso de proteína, por ejemplo. Acá pareciera como que le estamos diciendo a todos, tu grupo social, sácalo, elimínalo un 100%. Pero ahora la pregunta sería que acá sí entramos posiblemente en debate, pero ese grupo social que no te aporta, se deja, se va. Dependiendo, yo creo que Familiares incluso. yo creo que tenés que ver de esa lista de personas que vos tenés, qué te aporta cada una y qué disfrutás de cada persona. Y cuando vos entendés eso, sabés en qué momento sí, en qué momento no. Yo, por ejemplo, tengo amigos míos con los que disfruto ver los partidos de fútbol y no los veo siempre. Sí los veo cada vez que hay un partido de fútbol. Y ellos quizás no tengan los mejores hábitos y no recibo influencia de ellos en esos momentos. Ahora, sí disfruto un montón de lo mejor que tienen en esos momentos, básicamente, y hasta ahí. Tal cual, la invitación a todos. Un inconveniente técnico. Sí, o sea, la invitación a todos es que determinen, que ponderen qué es lo que su círculo cercano les aporta. No eliminarlos, porque al principio sucede mucho cuando uno emprende, sobre todo cuando uno arranca un proyecto, que se encuentra con esta información que estamos dando, capaz dada desde otro punto de vista, y un punto de vista capaz, no, o sea, por ignorancia más que Medio nada. fundamentalista. Claro, y te de- dicen, elimínanos, no te juntes con tu grupo de amigos a ver fútbol. No, pero ¿por qué si a mí me gusta ver fútbol? Y si me junto con él y cuando siempre que estamos con él, gana Argentina, por ejemplo. Una cábala también como que puede ir añadido a lo del mal hábito, pero bueno, ahí como que ahí me fue un poquito de mambo, pero lo que voy. Hay que saber aprovechar también a los amigos, hay que saber aprovechar la familia, y esto sí que esto, no soy tan fundamentalista de un cierto, o sea, de la persona que no le va bien económicamente no te puede dar consejos económicos. Capaz algo básico te puede dar. O sea, capaz no es multimillonario, pero con que te diga, ¿sabes qué? Es importante ahorrar. ¿Ok? Es importante invertir. No necesariamente tiene que ser multimillonario, no te digo que vayas y escuches a el promedio de todas las personas, pero sí que no seas obtuso, porque hay veces uno que se pone obtuso. Me pasó mucho a mí en la etapa de emprendimiento que alguien me decía algo y yo le decía, ¿cuánto ganas tú? $1.000.000. No me interesa tu consejo. No va tanto por ahí, o sea, no hay que ser tan extremista. Hay que saber oír, Claro. no ser terco. Es que si ahí vos a esa persona le pedías que fundamente un poco más y le decías, che, me parece interesante lo que me decís, contame un poco más,
cuáles son tus objetivos con esto que estás haciendo y cómo está tu plan trazado para llegar ahí, te vas a dar cuenta si eso tiene validez, si hay un argumento, Claro. si te puede llegar a servir o no. Es que vos sepas más que la otra persona no quiere decir que la otra persona sepa algo que vos no sepas. Obvio. ¿Se entiende? Sí. Porque, o sea, Sí, vos por sí, ahí sí. sabés 9 sobre 10 y el otro sabe 6 sobre 10, pero justo un punto. Eso que es no lo que me sabés, falta, no. claro. Sí. Trayéndolo acá a tierra, estos podcasts, lo de los 5 segundos, yo no lo sabía, tengo un chingo de información en desarrollo personal y me está sirviendo un montón a mí también, Noble. desde ya. O sea, en este caso él sabe 9 sobre 10 de desarrollo Claro, personal y viste y ese yo sé puntito. 6 sobre 10, pero justo sabía uno que... Claro, eso es lo que voy. O sea, Tal cual, una tal cual. persona Ese que... sería el concepto. Claro, una persona que capaz no está a tu mismo nivel y no está a ese nivel alto, te puede aportar un valor. Obviamente, siempre fundamentando el consejo. Bueno, después, a ver, también hablábamos de, como dijimos anteriormente, o sea, buscar a las personas que tienen los resultados que uno quiere tener y que está a la vista, o sea, está a disposición de cualquiera. O sea, cuando tenés tiempos libres que usás, ponele para tener la televisión prendida y que te está dando sobreinformación por ahí de, no sé, la pandemia, de asesinatos, de la pobreza y demás, que todo eso te termina siendo limitante, vos todo ese tiempo lo podés pasar escuchando a personas que tienen los resultados que vos querés tener. O sea, y eso es contundente, es, o sea, reemplazar directamente, ¿viste cuando, no quiero entrar en política, pero ¿viste cuando las feministas hablan de de construirse? Bueno, acá sería lo mismo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la información, de construirse, de dejar de escuchar todo el día 7.000 muertos por la pandemia, a 5 cuadras de tu casa mataron a uno por coso. O sea, dejar de escuchar, dejar de atraer todo el tiempo eso, dejar de llenarte de toda esa información y pasarte a llenar tu cerebro con información positiva, te estarías deconstruyendo desde ese punto de vista. ¿Se entiende? Y empezar a construir tu rutina de otra manera. Claro, y ahí sí lo trazas eso en el tiempo, imagínate, ¿no? Cada vez que te bañas, si te pones un podcast y ponele promedio tardás 15 minutos de ducha, y en el año, todas las veces que te bañaste, vamos a poner que una persona normal se baña una vez por día. Un poco más. Hay gente que menos, en muchos casos, que no está nada mal. No está nada bien. Dudo mucho que en Alaska se bañen 2 veces al día, 3 veces al día. No, bueno, pero En no está Alaska, bien, no está bien. Claro. Mala mía. Ahora, pasando eso, el foco es que imagínate si en esos 15 minutos, durante esos 365 días, la cantidad de minutos de información que pudiste haber escuchado que te acercaron a tu meta. Porque si vos estás en una situación económica que la querés mejorar y aprendiste toda esa cantidad de minutos, o sea, serían 3.650 minutos como mínimo de información de cosas de economía que te acercan. Es como estudiar, es como si fuese que estudiaste una carrera universitaria mientras te bañabas. Claro. Y aparte de eso te condiciona en tu día a día, porque si tú yo me despierto y en lo que me despierto pongo el despertador de Alexis ahí varias veces. Eso condiciona ya cómo va a terminar mi día. ¿Por qué? Porque me da toda la energía, me siento un toro y toda la información que él da, empiezo a pesar de que ya tengo un nivel de conciencia, toda la información que él da, refuerzo esa conciencia. Entonces digo, Bueno, por repetición, claro. por repetición, sí. Hay una fórmula que después la vamos a ir hablando en otros podcasts del tema de la repetición, pero eso condiciona, o sea, el cómo arrancas tu día, si lo arrancas haciendo eso, que es uno de los hacks, uno de los trucos, arrancas justamente escuchando el podcast de Joe Rogan puede ser, o el podcast o un video de Tony Robbins, o un video de José Bobadilla, O de lo que te quieras mejorar claro, en sí, tu sí. determinado aspecto. Claro, si querés mejorar tu salud, puedes escuchar un podcast relacionado a salud. También, tal cual. Sí, puedes figurar, no es un físico-culturista, qué sé yo, por decirte un ejemplo. Lo que sea que te acerque y te eleve por encima de donde estás hoy. Y yo trato en general, por ejemplo, de en la mañana no tocar el teléfono para toda la primera información que voy asimilando, que sea toda ligada, como te digo, al desarrollo personal y demás, y que me haga me haga salir como un animal toda la mañana y después por ahí, después de un determinado periodo de tiempo, no se escuchan, no sé qué onda. Bueno, no importa, después nos Técnicos en fijaremos. Twitch. Problemas técnicos en Twitch, son cosas que pasan.
Continúen que voy a tratar de Bien. cerrar este temita. Quiero, Javi, que esto pasó como por alto, que cuentes algo de tus influencias que te hayan hecho un impacto radical en tu vida cuando te diste cuenta que las influencias son importantes y que vos hayas dicho, puta madre, real que esto me está sirviendo un montón. Si no fuese por esto, quizás no hubiese hecho este clic. Algo positivo, ok. Ya sea en algún sí, podcast o en algún evento. Fue un evento. O en alguna reunión nuestra. Un evento, fue hace 2 años, si no me equivoco. Voy al evento, ya yo tenía una especie de. O sea, yo siempre tenía una mentalidad de ganadora, de hambre, pero lo perdí. O sea, en su momento lo perdí, estaba pendiente era de mi trabajo, de mi empleo. Y voy a un evento del negocio en el cual nos conocimos los tres. Y si no me equivoco, estaba un líder muy, muy importante. Pero a lo que voy, ¿qué fue lo que aprendí? Que dije, me estoy rodeando con personas con mi misma ambición, capaz con incluso más. Estas personas tienen mejores hábitos que yo, puedo aprender esos hábitos. Y en ese punto dije, no puede ser, o sea, más que no puede ser, yo antes en venir a Hotel Abasto, venía a Abasto Shopping, es decir, Claro. 15 metros más allá, cruzando la cuadra, y por haber cruzado los otros 15 metros y estar en Abasto Shopping, consumí una buena información. Medio que antes decía, bueno, antes estaba en el shopping comiendo o comprando ropa, pero dije, "Fua, o sea, estoy literalmente estoy a 20 metros de donde estaba antes, pero la información es totalmente distinta, el círculo es totalmente distinto, las personas que están acá me influyen de una manera positiva y me ayudan también a meter dinero en mis bolsillos y no gastarlo, que es la diferencia del shopping. Ese fue el momento, no voy a decir el nombre del líder, pero estamos en ese evento, él da una info y yo digo, qué bien que hice en haber venido acá. O sea, qué bien que hice porque sé que esto a la larga me va a ayudar. Y dicho y hecho, o sea, también por otras cosas que vamos a ir tocando en el podcast, tema decreto, tema visualización, se fue logrando, se consiguió. Y también pasó algo negativo, ojo, también me llegó a pasar algo negativo hace 1 año, si no me equivoco, 1 año y medio, no, eso ya 1 año y medio, donde ya yo había emprendido, me había equivocado, había desbarrancado en el tema económico, me fue mal económicamente, luego incluso de hacer varios negocios, y me empecé a juntar de nuevo con un grupo que me aportaba en otras cosas, pero no sobre todo en lo económico. Y me lanzaban hacia abajo, y me iban limitando. Te lo dijiste tú en un momento, las limitaciones. Entonces, esa influencia me limitaba, y terminó siendo una influencia negativa. Septiembre, junio, cambié el grupo, me hice consciente, cambié el grupo y volví a juntarme, o sea, volvimos a juntarnos de nuevo y estoy donde estoy. O sea, el cambiar los grupos para reforzar es muy importante. Y también es muy importante, aunque duela, saber cortar la serpiente, o sea, la cabeza de la serpiente, porque capaz por ahí ese grupo de amigos no te apoya, o sea, no te suma, no te apoya. Te limita. Y es medio tajante a veces, pero es así, no queda otra. De hecho, hay un caso que decían de Kobe Bryant, que el tipo era muy antisocial en cuanto a los entrenamientos, cuando no sé si cuando recién llegaba a los Lakers o no me acuerdo puntualmente en qué momento, no se vinculaba mucho, no iba a comer después con los demás compañeros. En un momento creo que venían medio mal los Lakers. Y los tipos, veían, che, este tipo que es mala onda, pero porque por ahí, no sé, los compañeros iban a comer una cerveza o se iban a tomar una cerveza o a mirar una serie cuando terminaba el entrenamiento y el tipo se quedaba 2 horas más tirando al aro, ¿entendés? Y claro, sí, pasás a ser un poco antisocial por ahí en algunas cosas, pero porque si la gente que está a tu alrededor no está a tu nivel, es mejor que pases más tiempo solo en ese sentido y que no te dejes influenciar por las cosas que esas personas hacen. Sabes que hablando de Kobe, hay un ejemplo donde lo invitan, o sea, lo dijiste y me acordé, lo invitan y le dicen, ¿por qué no sales con nosotros? Sal hoy de noche. Y le dicen, ¿estás seguro? Sí. Bueno, si yo voy a hacer lo que tú haces hoy a la noche, tú vas a hacer mañana lo que yo hago en la mañana. Bueno, ok. Salen a la noche, se acuestan a las 3, 4 de la mañana, cada uno en su casa. No recuerdo, o sea, no me acuerdo exactamente quién fue el que lo dijo. Llega a su casa y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estaba Kobe en la puerta y le dijo, así como tú me invitaste a mí a la noche a tomar tragos y a andar de fiesta y comiendo,
ahora tú vas a venir conmigo a hacer ejercicio. Eso es lo importante del temperamento que tú decías. Bueno, ok, me dejaste influencia, bueno, vamos a... Pero no voy a cambiar mi rutina, no voy a cambiar mi hábito porque yo tengo mi objetivo muy bien puesto. Ahora tú vas a hacer lo que voy yo. Pero porque te suma, o sea, más que nada es por querer ayudar a las personas. Pasa mucho también con las ideologías cuando a los chicos por ahí lo quieren adoctrinar en una determinada facultad para que piense una determinada cosa o que piense la otra. Requiere de mucho temperamento por parte de la persona, sobre todo cuando es chico, de no dejarse influenciar por lo que hace la manada. O sea, en algunos casos, a mí nunca me costó eso, sinceramente, pero para algunas personas es muy difícil porque tratan de quedar bien. Estamos teniendo un problema con el sonido que, bueno, veremos en otro momento de solucionarlo. Tratan de quedar bien con el resto de las personas, pero hay veces que tenés que tener el temperamento para decir, no, o sea, no me importa quedar bien con el resto de las personas, yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que mis valores me indican que es lo correcto. Totalmente. Y generalmente fíjate que las personas que destacan del resto, uno de los consejos más grandes que dan es el hecho de que no sigas a las masas. De que si toda la gente está haciendo algo, está yendo hacia un lugar, trates de hacer justamente lo contrario y empieces a fijar vos tus ideales y que no los ideales de los demás fijen tu dirección, por así decirlo. Si no, vas a terminar siendo uno más del montón. Sí. ¿Tienes tú algún ejemplo de limitación, positivo y negativo, que te acuerdas? ¿Limitación o influencia? Influencia, perdón, influencia. Ah, ok. Bueno, en cuanto a influencias me pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que me pasaron es que fui una vez a un evento de negocios y empecé a ver una potencialidad en ese negocio a nivel escalabilidad y vi a una persona que estaba en un escenario y estaba dando cierta información y yo decía, esta persona está ahí en ese escenario dando cierto nivel de información y mi nivel de información es altamente superador. O sea, deseo estar ahí y poder empezar a quizás impactar, inspirar o conectar a las personas a niveles de información más altos. Para estar ahí tenía que llegar a X resultado. Cuando se dio, llegué a ese resultado y estaba en ese escenario dando esa formación, fue como decir, me lo propuse hace un tiempo y hoy estoy acá haciendo esto que dije que iba a hacer. Y es al día de hoy que pasaron 2 años y hay muchas personas que yo no tenía idea de su existencia que me agradecen por esa formación de hace tanto tiempo. Y eso lo viví en un evento y me ayudó a liberar un potencial que sabía que tenía, pero nunca lo había llevado Si nunca lo habían comprobado en la práctica. Claro. Eso, las empresas de multinivel, para lo que respecta a influencias, son realmente muy buenas. Porque te ponen una energía, o sea, por ahí la gente no lo entiende o no lo puede asimilar, porque lo ve como una secta o lo que sea. Estamos hablando nosotros que, o sea, prácticamente no estamos en empresas de multinivel de eventos y demás. Solamente a modo inversionista, se podría decir. Pero, o sea, cuando vos, o sea, estás o sea, sos parte o vas a algún evento de ese tipo de cosas, la energía que se vive es, o sea, lo inmaterial es excelente, descontando el producto o servicio que se venda o que se comercialice. O sea, vale la pena para mí el tiempo de compartir con esas personas. Sí, y la idea y la utopía es que se utilice esa energía para siempre cosas positivas. Ojo, Para el bien, sí. hay veces que se utiliza para la mala praxis, para cosas negativas, Una cosa es influenciar, que me gustaría, ya que me acordé, una cosa es influenciar, otra cosa es manipular. El otro día lo hablábamos, pero si puedes explayar más lo que sería el desarrollo, la definición de cada uno y la diferencia más importante entre manipulación e influencia. Bien, cuando hablamos de Es un tipo de influencia la manipulación. Pasa que, o sea, sí tiene que ver con la influencia de la manipulación, pero el fin Claro. es la diferencia. Claro, sí. Ahí es cuando vos influencias a la persona para que cumpla tus fines que te dan beneficios solo a vos y a la persona quizás no, o quizás
en muy poca medida de lo que merecería, ahí estás manipulando a la persona para tus propios fines. Claro. Ahora, cuando vos estás influenciando a una persona para algo que tiene un fin de ganar, podría decirse, eso es una influencia. O sea, la persona va a crecer en algún aspecto. Y eso está bueno. Coincido. Lo que estaría bueno que, a ver, toda persona que esté mirando este programa, que sea consciente, que es una palabra que venimos usando muy seguido, de que, o sea, que cuando termine el programa, que esta vez lo vamos a hacer probablemente un poco más corto que los anteriores, teniendo en cuenta que es de temas puntuales, que después de que termine el programa, que se ponga a ver, si quiere que anote, saque una hoja y un papel y anote, con cuáles son con las personas que se está juntando más tiempo, cuáles son las personas que tienen los resultados que él quiere, que vos mismo querés tener, cómo llegar o cómo lograr, o qué le preguntarías a esas personas, cómo lograr llegar hacia esas personas, o cómo pasar más tiempo, cómo pasar menos con las otras, lo podés ver por la vía negativa, con cuáles no te tenés que juntar, y todo ese tipo de cosas, y que lo haga apenas termine de ver esto, porque eso es importante, cuando terminás de verlo, que tomes acción, porque después por ahí, no sé, te olvidás, o te vas, te pones a hacer otra cosa, te pones a cocinar, lo que sea, y después se te va. Pero si lo haces en el momento y lo dejas en algún lugar que lo puedas ver constantemente, ya como que sentás un precedente como para arrancar, ya diste el primer paso, ya tenés como, en el buen sentido, el costo hundido de haber hecho tu primer inversión sobre ese tiempo que le vas a dedicar. Así que eso estaría realmente muy bueno. No sé si ustedes quieren concluir con algo más. Paralelamente a eso que decís, mítico, acumular información sin llevar a la práctica, sin llevar a la acción, es inútil. O sea, no sirve de nada. Lo único que estás haciendo es quizás perdiendo tiempo y eso no vale la pena. Claro, es como que tengas el bolso, la mochila y vas metiendo libros y nunca los lees. No tendría mucha lógica. Claro. O imagínate que toda la plata que estás ganando la estás enterrando. Claro. Algo Sí, así. Sí, de hecho hay gente que guarda la plata no sé para qué. O sea, Bueno, pudiéramos hacer un podcast de teniendo en cuenta que con la plata se Financiar. sirve para hacer más plata. Claro, a ver, bueno, el juego del dinero. puedo tirar ahí algo copado que no tiene que ver con este podcast, pero que me hizo un clic muy grande a mí, que ya venía haciendo inversiones, pero ¿qué pasa? Estaba estudiando principios universales y dentro de eso hay uno que es principio de correspondencia y quiere decir de una manera muy sencilla y por arriba de que generalmente la mayoría de las cosas se corresponden. Y si tenemos algo que por excelencia funciona bien es la vida en la Tierra. Y la vida en la Tierra se compone por 4 elementos, entre ellos el agua. Y vos fíjate que el agua nunca se detiene, nunca descansa, nunca está estática, siempre está en movimiento. El aire nunca está quieto, nunca está estático, siempre está en movimiento, nunca descansa, jamás se detiene y eso genera que la vida esté en constante flujo de actividad. Y el agua se adapta. Y hace cuántos miles de años está en progreso y en evolución. Ahora, ¿por qué nosotros queremos prosperar como lo hace la vida económicamente dejando el dinero quieto? Fluye. Tiene que fluir, tiene que estar en Como decía movimiento. Bruce Lee, big water. Sí. Big water. Así como los grandes elementos de la vida nos enseñan que el progreso está en el movimiento, tenemos que poner a nuestro dinero en movimiento. Se estanca, si no. Se Claro, estanca. se Se oxida. Se oxida. Pierde valor. Pierde valor. También, sí. Y sin generalmente- duda. Y si Biden sigue imprimiendo, pierde más valor todavía. Y Que que se vaya la mierda el dólar. no, piensen Sí. Piensen cuántas veces, o si no, tomen conciencia de esto para ustedes dos y para la gente que está escuchando, cuántas veces dejaron dinero quieto durante cierto tiempo y lo terminaron usando para cosas que no esperaban y se les fue. Sí, puede ser. Si lo dejas quieto termina pasando cosas así. Y. Tengo una pregunta rápido, porque él y yo dijimos, ¿tú no tienes algún ejemplo de influencia? De influencia. Sí. O sea, a mí claramente me pasó con todos los hábitos y demás que Ezequiel me va aportando y desde que me empecé a juntar cada vez más tiempo con él, cómo me influyó en todas las acciones diarias que vengo haciendo, en mi estado físico, en mi vestimenta, en mi corte de pelo, en mi, no sé, en un montón de cosas, en muchas cosas positivas, porque indudablemente, o sea, yo decía, este tipo
boludo, siempre está perfecto, siempre está impecable y demás. Y yo a veces ahora no me pasa, pero llegaba a un lugar desprolijo, chivado, gordo y demás. Y decía, ¿cómo mierda? Y si bien yo tengo el ego muy alto y siempre creo que sé más que todas las personas, en un momento dije, no, pará, sabe de esto, tiene que saber más que yo porque no puede ser, o sea, no puede ser que está siempre impecable. Y bueno, y le fui preguntando y primero medio reacio porque creía que era todo demasiado espiritual y demás y que eran cosas que al ser un poco más conservador no las veía viables, pero después llevándolo a la práctica dije, no, che, pará, esto sirve, y por eso le va como le va, y bueno, y por eso me mejoró en un periodo corto de tiempo, y exponencial sobre todo, porque al principio no ves tanto el cambio, pero cuando persistís a pesar de no ver los resultados a corto plazo, es cuando te termina yendo bien. Ahora estás en ayuno. Claro, Hasta hago ayuno intermitente, o sea, nunca pensé que iba a hacer eso. Bueno, Pero bueno. acá lo que tienen que ver los audientes, los que nos están viendo. Oye. Claro, bueno, estaba oyendo, tienes razón. Me estaba refiriendo a la de acá. Es que todos pasamos por ese punto de clic. O sea, todos somos influenciados y capaz muy cerca, porque lo más seguro es que las personas que nos influenciaron, que es más fácil que nos influencien, están cercas. Preguntarles, ser proactivos y preguntarles y decirle, cuando tengas 5 minutos me puedes explicar tal cosa o cómo llegaste a conseguir tal cosa. Cuando tengas 5 minutos me puedes dar tal tip que arranqué a hacer pero no he conseguido todavía y no veo. Lo más seguro es que esa persona te responda, lo más seguro es que esa persona te ayude a que tú crezcas, porque por temas de leyes universales que Ezequiel y nosotros le vamos a ir explicando a lo largo del podcast, lo más seguro es que esa persona los termine ayudando si entiende bien cómo funcionan las leyes universales. Pero láncense a preguntar y también reflexionen sobre quién los está influenciando. Claro, una cosa muy clave de esto que decís, Javi, es para no ser tan extenso y quizás sentir que le robás mucho tiempo a la otra persona que quizás tiene poco justamente, le podrías pedir cuál fue el libro que hizo el clic en él y que lo potenció a ser quien es. Eso nos preguntan mucho. Y el por qué. Para que esa persona le diga, mira, yo leí este libro y en mí impactó esto y esto y esto. Y que tomes ese punto objetivo para consumir la información. Bueno, y nos vamos a ir con una frase que va a dar un pie para el próximo programa, más relacionado por ahí a lo financiero, que es que los pobres juegan al juego del dinero a no perder y los ricos lo juegan a ganar. Interesante. Dejo el pie para que ya tengamos para arrancar el programa próximo, que va a ser el capítulo número 4. Por cierto, nos pueden ver en YouTube, en Twitch. Tuvimos un inconveniente técnico por un cambio de computadora y demás. Y a su vez nos pueden escuchar en Anchor y en Spotify. Tal cual, por nuestras redes sociales personales también. Hay que También. decir cuál es el nombre del canal de Twitch, así las personas van y lo buscan. La personal de Instagram es JJ Suárez Jatar. El nombre de mi canal de Twitch, en el cual hacemos este programa, es El Mítico 1. Instagram, Elmítico.oc. ya le dijo. No, ya lo Por dije. eso te dije que le digas. En mi caso es S. Sánchez con 2E al principio mi Instagram. Y en YouTube estamos como 3 al cubo, que es el programa, el canal oficial del programa, que lo lanzamos hace poco, pero de a poquito va creciendo. Si hay algún tema o algo que quieran que charlemos en las próximas ediciones, háganoslo saber en los comentarios. Y si te gustó esto, te aportó valor, te sirvió en algo y querés que continuemos haciéndolo, lo único que te vamos a pedir es si nos podés depositar un like, un doble clic en la publicación de YouTube. Desde ya, muchísimas gracias. A mí me gustaría tirar acá que las personas estén atentas que vamos a hacer una publicidad o un posteo en el cual vamos a tirar 2 temas posibles a hablar y Que ellos voten. Claro, que ellos voten Eso es una buena idea. y esperamos comentarios en base a eso. El sorteo lo va a ser la próxima semana. El sorteo va a ser la próxima semana. Acuérdense, y los que no escucharon el otro podcast, tienen que escribir abundancia, escriben por DM y están participando para que se ganen unos centenares de USDT, unos cuantos USDT. Okay. Escriban abundancia a DM y sigan Bueno, en los participando. comentarios de la publicación. Vale. En los comentarios de la publicación. Ahí va. Es mejor. Sí, sí.
algoritmo ahí. No, aparte porque es el de él. Aparte porque No, no, no es mío, en el de YouTube, boludo. En el de YouTube que es de los tres. Ah, ok. En el del canal nuevo de YouTube que es de los tres. Noble. Así que bueno, éxitos y abundancia para todos. Nos vemos en el capítulo 4 el martes que viene.